tendencia totalmente. Gracias a Ainhoa también por la introducción. Ahora en la mesa redonda intentaremos profundizar algunos de estos aspectos clave que ha mencionado nuestra compañera. Me acompañan hoy en la mesa Alberto Bocos, de Plataforma 50, Javier Garcinuño, de Bilbao Ekintza, Andrea Nixen, de Asoka, y Benigno Lacorte, de Atencia. Por primera vez en la historia de la humanidad hay más personas mayores de 65 años que niños menores de 5. El reto demográfico lo tenemos ya encima. Entonces, se está produciendo una gran transformación social. Las previsiones estiman además que para el año 2050 los mayores de 80 años se habrán triplicado y esto inevitablemente tiene un impacto en nuestras familias, en nuestra sociedad, en los roles y en los contextos de las personas del mundo. Por supuesto, también en el empleo. Así que, bueno, después de esta breve introducción, nos gustaría comenzar y que nos contéis un poquito desde vuestras organizaciones y desde vuestra experiencia personal cómo veis el talento senior, el envejecimiento de la población y este gran reto demográfico al que nos enfrentamos. Javier, por favor. Gracias a todos por estar aquí. La realidad es que lo que yo interpreto que está pasando es que estamos a punto de vivir y de sufrir quizás una revolución en el ámbito laboral, ¿no? Y probablemente no somos conscientes de que la inteligencia artificial no va a hacer más fáciles algunas tareas, sino que precisamente lo que va a hacer es que algunos puestos de trabajo, algunos trabajadores puedan ser sustituidos precisamente por inteligencia artificial, ¿no? Tenemos el caso del ChatGPT, que acaba de salir prácticamente al uso generalizado y que va a hacer que la realidad del coche autónomo sea una realidad que ya es cierta, o sea, que ya se está desarrollando en formato de prueba, pero que va a provocar que muchas personas, muchos trabajadores puedan ser perfectamente prescindibles. La disrupción que va a ocurrir en el mundo empresarial va a hacer que modelos de negocio que hasta ahora eran estables van a acabar siendo deslocalizados, cambiados y va a producir un cambio absolutamente generalizado. Frente a eso, probablemente las recetas, y hoy podemos hablar un poco con los compañeros que están en la mesa, las recetas probablemente tenga que ser la flexibilidad, la adaptación. No vale un proyecto único o una solución absolutamente única. Y eso seguro afecta a las personas de más edad, ¿no? Estamos hablando ahora de talento senior, afecta a las personas de más edad que van a tener que adaptarse todavía más a un entorno cambiante. Nosotros desde Bilbao Ekintza lo hemos intentado, si queréis luego podemos hablar de ello, lo hemos intentado a través de distintos programas. El programa Berris pretendía precisamente intentar que las personas de más edad entiendan cuál es su propuesta de valor, entiendan cuál es su aportación a un colectivo empresarial, a un equipo de trabajo y que pongan precisamente todas sus capacidades al servicio de una estructura empresarial y que lo hagan a través de un formato versátil. Probablemente las normas no son fijas, a pesar de que la administración pública intenta regular y lo hace muy bien, intentando poner barreras a esa selva que puede ser la economía de mercado, pero la realidad es que el profesional tiene que adaptarse y tiene que evolucionar como lo estaba evolucionando la tecnología. Muy bien. Desde Asoka, Andrea, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis este gran reto del talento senior y toda la transformación que trae aparejada? Sí. Bueno, es todo un tema. En primer lugar, quería agradecer a BBK que cuente con nosotros para estar hoy aquí y que personalmente estoy encantada de compartir esta mesa redonda con estos profesionales. Desde Asoka vemos el mundo, un mundo en el que todos somos agentes de cambio. Y entonces, cuando digo todos, es todos, es decir, desde los jóvenes hasta las personas de más de 55. Y lo que intentamos es escalar el impacto de una acción social juntos, otra vez, en todas las etapas vitales. Y que cada uno tenga un papel independientemente también de la edad, porque yo creo que cada uno en cada momento de su vida tiene unas habilidades que son únicas y que justamente tienen que estar al servicio de la sociedad y del trabajo. Y en Asoka siempre nos habíamos
fijado mucho, nos habíamos focalizado mucho en temas de juventud, habíamos trabajado muchísimo con agentes de cambio jóvenes y con el tiempo también nos hemos ido dando cuenta de que ahora no se puede crear este mundo en el que todos somos agentes de cambio si no incluyes a las personas mayores de 55. Y el empleo creemos que es un espacio en el que todo el mundo tiene cabida. Porque, como decía antes, las habilidades cambian o sea, el empleo tiene que adaptarse a estas situaciones y justamente ahora mismo en un mercado laboral en el que se supone que tú a los 60 y pocos tienes que estar dejando tu puesto de trabajo, pero te quedan probablemente 30 años de vida, ¿qué vas a hacer durante ese tiempo? Hay muchísima gente que ahora mismo no quiere dejar de trabajar, por ejemplo, pero se encuentra en que no tiene un espacio. Y creo que, bueno, desde Ashoka creemos que esta adaptación se tiene que conseguir y, de hecho, tenemos muchos fellows de Ashoka, innovadores sociales que trabajan para ello, como por ejemplo pues Mark Friedman o Sergio Serapiao, que trabaja que creó Laboratec en su momento y que es una plataforma que une talento senior con ofertas de trabajo senior. En Brasil está siendo todo un hito y una empresa que está funcionando súper bien y donde se encuentra con muchísimos clientes de la talla de grandes consultoras o empresas internacionales que están viendo esa necesidad al final. Y que lo que tienes que hacer es, o sea, nosotros como el rol, digamos, que queremos tener en este momento es un poco como de trabajo con empresas a través de nuestros partners, como por ejemplo el Center for Aging Better o fellows, como he dicho, como Sergio y Marc, para hacer ver este valor de las personas de más de 55. Y bueno, la verdad es que tenemos muchos fellows trabajando en ello. Fellows, de hecho, gente, o sea, Mark Friedman tiene más de 60, o sea, gente que evidentemente ya está en unas etapas en las que ve que esas habilidades se tienen que poner al servicio de la comunidad. Muy interesante. Benigno, desde Atencia, ¿cómo lo ves? Bueno, lo primero, gracias a la organización y el correo que se ha volcado en convocarnos aquí a todo este evento, que yo considero que es muy necesario. Hay que poner el foco de atención en este problema. Estoy viendo mucha gente joven. Estamos hablando de lo que os va a ocurrir a vosotros, ¿de acuerdo? Hay gente, pues como nosotros, que ya lo estamos sufriendo y algunos, en particular yo, sufriéndolo y viéndolo con una cierta perspectiva. Normalmente se hace una foto fija, si me permitís, hago un poco un análisis histórico. Muchos de vosotros no sabréis que hace un siglo en este país pues apenas el 40% de los nacidos superaba los 20 años de edad. Que la longevidad promedio era de unos 47, 50 años. Había personas mayores, pero en promedio había guerras, había pandemia. Lo que ha ocurrido en el siglo XX es un milagro. Es un milagro sanitario, es un milagro industrial y una revolución tras otra. Yo no suelo criminalizar a las revoluciones industriales, al contrario, ni tengo miedo de que la revolución tecnológica vaya a hacer perder empleo, porque lo que está haciendo es crearlo, y ahora hablaré del tema. Pero lo que es un hecho cierto que hemos acabado el siglo con una esperanza de vida, y es una magnífica noticia, de unos 83, 86 años en este país. ¿Qué quiere decir eso? Que las estructuras hay que cambiarlas. Porque hasta el momento lo que se ha apoyado con los pactos de Toledo es, y eso lo recordamos, por lo menos yo, de la generación de mis padres, que se jubilaban con 60 años y fallecían con 65, 67. Es decir, tenían una renta y para esa última etapa de la vida tenían renta, salud y atención. ¿De acuerdo? Y era suficiente. ¿Qué ocurre? La mayor parte de los niños y niñas que nacen en este país ahora mismo van a vivir 100 años, más de la mitad. Y tienen un modelo en el que van a entrar muy tarde al mercado laboral, muy en precario, y tienen que sostener un sistema que probablemente no les va a llegar a ellos. ¿De acuerdo? Según el modelo tradicional, estudiaríais ahora con 20 años y os tendría que dar ese conocimiento hasta los 100. Es inviable. Es inviable. Pero, de nuevo, creo que es una buena noticia. No lo puedo ver botella medio llena o medio vacía. Con las estructuras actuales no nos va a llegar
y lo que hay que hacer es cambios radicales y sería magnífico. Yo con mi edad, y recuerdo mi época universitaria, sería delicioso volver a reeditar eso. Oye, ¿por qué no hacer un parón? Volver a hacer una carrera universitaria en un colegio mayor, en una residencia, en un piso, volver a revivir todo eso y tener una segunda vida laboral. Ese es el futuro y hay que empezar a pensar ya. ¿Cuál es el problema ahora? Pues el problema ahora que hablamos del talento senior como si fuera en exclusiva un problema de las personas mayores. Y es un problema de todos, porque lo mejor que pueden hacer las empresas hoy es combinar a mayores con jóvenes. La legislación no está adecuada, los incentivos no son adecuados. Y con esto concluyo, por lo menos en esta primera fase, quiero que os fijéis en una cosa que es fundamental. Y aquí que tenemos órganos políticos también. Países, y el País Vasco tiene una enorme tradición industrial. Países que invierten en I+D y en generar productos de valor, observad que no hay paro y los profesionales tienen una larga vida en el puesto. Yo trabajo en la compañía Boeing, gente que hace aviones desde 1916. Si veis a las plantas de montaje hay gente muy mayor, porque los que hacen aviones son gente muy veterana, muy expertos, con mucha experiencia. La tecnología no destruye empleo. La tecnología en los países que la están aplicando adecuadamente crea empleo. Todos los países vigorosos con mucho empleo, la inteligencia artificial no les preocupa. Los países que solamente ponen mano de obra, es lógico, si tenemos un país donde los servicios se prestan en bicicleta, pues lógicamente pedalea mejor un chaval de 16 años que uno de 61. Eso es evidente. La apuesta a cambiar estructuras y mejorar la industria. Me quedo aquí. Gracias. Muy interesante, Benigno, ese enfoque más macro. Alberto, cuéntanos, ¿cómo lo veis desde Plataforma 50? Vale. En primer lugar, muchas gracias a la organización por invitarnos a participar con estos ponentes, además que va a ser una conversación intensa, estoy viendo. ¿Se oye? Ahora. Un poco. Vale. ¿Se oye? ¿Le oís? Se oye un poquito. Más o menos, ¿no? Ahora mejor. Y también estoy encantado de la participación de diferentes grupos generacionales porque este es el escenario que tenemos que trabajar. ¿No? Tenemos que trabajar en una realidad que está cambiando ahora. La realidad, la verdad, es que no es como la que estamos viendo en este grupo. La fisonomía social está cambiando mucho, poco a poco, y a veces no nos damos cuenta de que los cambios, sobre todo en el ámbito demográfico, son muy impactantes, ¿no? Y es que ahora mismo estamos en una realidad social en la cual hay muchas más personas mayores en todos los efectos y hay muchos menos jóvenes. Y yo recuerdo cuando yo era niño hacíamos la Navidad y la Navidad en mi casa eran muchos niños, algún abuelo, algunos tíos, tal. Y hoy nos encontramos con algún niño, bastante gente mayor, bastantes mascotas, ¿no? Y una realidad que está cambiando todo. Y esto afecta también a las empresas y afecta también a la empleabilidad. Y entonces, siguiendo un poquito, ya por complementar un poco lo que se ha ido hablando, ¿no? Lo que nos encontramos es que efectivamente hace falta una reflexión que tiene que ser lo que se dice así técnicamente multifactorial, multinivel, multiagente, ¿no? Y es que todos tenemos que darnos cuenta de este cambio que se está produciendo y se tienen que dar cuenta y activar cambios, y activar modelos de cambio las administraciones, las empresas y las personas. No vale con que lo haga uno solo, no vale con que lo haga la administración o las empresas, no. Tenemos que trabajar todos en esta línea. Y hay países en los que esos cambios ya se están dando y países en los que pues, vamos un poco más atrasados porque realmente estamos acostumbrados a la fisonomía antigua de la vida y nos gustaba y nos cuestan los cambios, ¿no? El changemaker que tú decías, ¿no? La gente de cambio, hace falta adaptarnos y no ver el cambio como un reto, sino como una oportunidad, especialmente para vosotros. Y voy a acabar con un dato, para acabar aquí. Por ejemplo, hay países en los que ya la adaptación o lo que es el alargamiento de la esperanza o el alargamiento del ciclo de vida ya está pautado. Hay muchos estudios sobre esto, el ámbito europeo, tal. Y hay países, por ejemplo, como Dinamarca, que ya han aprobado que la jubilación va a ser a partir del año 34 a los 74 años. Con lo cual, ya lo han aprobado y lo están adaptando, se tienen que adaptar. Y esto, claro, esto es un cambio tremendo, porque ¿cómo van a hacer las empresas para tener personas con 70 años trabajando? Pues es un desafío. ¿Cómo van a hacer los trabajadores para ser, ¿no? Hay que cuidar la salud, cómo hay que cuidar las habilidades, cómo hay que cuidar los equipos de trabajo? Es un cambio tremendo. Bueno, pues ya lo han planteado y lo tienen en su agenda. ¿Y esto es una cosa rara de los daneses? ¿No? ¿Los vikingos? No. Hay planes europeos en los cuales ya están planteando, o sea que han sido los primeros, otros van de los 70 años. O sea que vuestro escenario, y no solo vuestro escenario, el de mucha gente que está por aquí, va a ser alargar su vida laboral. Perdón.
Efectivamente, muy interesante. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? A mí me has dejado con la pregunta y creo que es la pregunta perfecta para abrir el debate, ¿no? ¿Cómo combatimos ese edadismo, ¿no? Esos prejuicios que hay que, lejos de poner en valor, como decía Benigno, la aportación y esa experiencia del talento senior, lo que suele ser común, lamentablemente, es que cuando hay que hacer ajustes en la plantilla prescindimos precisamente de las personas más mayores, también porque a veces son las que están más desactualizadas respecto a los retos tecnológicos que comentaba Javier. ¿Cómo podemos combatir el edadismo y hacer ver a las empresas el valor que aporta ese talento senior, ¿no? Y también tomando un poco la reflexión de Andrea, ¿cómo podemos hacer que convivan en una misma empresa pues generaciones que se llevan entre sí 30, 40 años? A ver, ¿qué ideas, qué buenas prácticas habéis visto? ¿Cómo creéis que podemos avanzar en esta línea? Bueno, efectivamente, los sectores pueden ser distintos, las personas, el grado de especialización puede ser distinto y la receta no puede ser única. Pero la realidad es que, después de la pandemia, sobre todo, los procesos de cambio se han acelerado. Ya veíamos que la relación que tenía un trabajador con su empresa ya no es como antes. La presencialidad física no se requiere. Incluso hay empresas que, de hecho, no tienen ni siquiera previsto que sus trabajadores acudan a su centro de trabajo para trabajar, lo hacen en formatos de teletrabajo y ni siquiera es necesario que estén disponibles geográficamente, quiere decir que pudieran estar hasta en otros países. Eso es una realidad que existe para puestos de trabajo que se crean de nueva creación vinculados a la tecnología. La vinculación de ese trabajador con esa empresa es distinta. De hecho, puede tener hasta, es decir, puede ser que nunca vaya a lo que es la oficina para firmar el contrato y mantenga una relación en esa distancia, con lo cual la vinculación es poca y se produce una altísima rotación de ese trabajador con relación a la empresa. Ese es el contexto en el que nos movemos. Además, existe lo que hemos comentado antes, la llegada de procesos de automatización que pudiera ser que, como decías tú, efectivamente, a nivel general no se pierden empleos, pero la realidad es que se producen disrupciones y se producen cambios donde sectores enteros pueden acabar desapareciendo. De hecho, se prevé que a raíz del coche autónomo se pierdan cantidad de puestos de trabajo vinculados precisamente a la conducción de vehículos, los choferes, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿cómo trabajar? Evidentemente hay que adaptarse. O sea, una empresa, un sector empresarial no puede prescindir de trabajadores que puedan tener 45 o 50 años precisamente por su edad. Esa gente puede aportar un montón de cosas, probablemente no lo mismo que cuando tenían 25 años, pero pueden aportar un montón de cosas dentro de la empresa. Quizás hasta las expectativas de ese trabajador deben cambiar con relación a la empresa, porque el contexto está cambiando, el contexto tecnológico, el contexto empresarial, el contexto laboral, las formas de relaciones cambian. Y las aportaciones de cada uno de nosotros al entorno empresarial pueden cambiar en función de nuestras propias capacidades que mutan durante nuestra vida laboral. Y en eso es importantísimo el hecho de que pudiéramos estar todos trabajando y aprendiendo durante toda nuestra vida. No paramos nunca de trabajar. Lo que yo simplemente apelo es a la flexibilidad. A pesar de que efectivamente los entornos regulatorios pretenden poner, como decía antes, barreras hacia esos cambios, y es bueno que se provoque que las relaciones laborales sean estables, que las relaciones laborales estén protegidas, que no se produzca esa precarización que todos tememos, pero teniendo en cuenta eso, tenemos también que aportar un componente de flexibilidad por parte de todos. La aportación que tienen las personas mayores a los contextos laborales son de alto valor, se tienen que producir equipos de trabajo mixtos donde se trabaje con gente joven que tiene una visión distinta, que tiene un uso de la tecnología distinta, que tiene una cultura distinta, pero es muy importante la capacidad y el aporte que tienen las personas de más edad. Entonces, en ese contexto, yo lo he visto y lamentablemente lo veo en el extranjero, como personas de más edad sí que buscan complemento a su jubilación trabajando, pero lo hacen en trabajos de poco valor. Lo veo en los supermercados ingleses cuando ves personas de mucha edad, lamentablemente, haciendo el trabajo de picking para los pedidos online, ¿no? Y no te genera una sensación no sé, no te deja un buen cuerpo, porque lo hacen probablemente porque no tienen otra opción para hacerlo. Para combatir la precariedad, no para mantenerse laboralmente activos. O sea, no lo hacen voluntariamente como algo que digas, joder, me estoy enriqueciendo a nivel profesional, personal y luego en un entorno de trabajo amable. No. La idea es que no puede ser que se produzca esa situación actual que haga que hace falta mano de obra y, sin embargo, estamos echando a un colectivo que a partir de los 45 parece que el mercado laboral le rechace o genera anticuerpos frente a él, ¿no? Correcto. Andrea, aquí ha salido un tema también interesante, el aprendizaje a lo largo de la vida, el online learning, el online learning, que lo estamos escuchando mucho.
¿Cómo podemos hacer para que efectivamente la gente se recicle y tenga esa flexibilidad y esa versatilidad y pueda adaptarse, aportar en las distintas etapas de la vida al mercado laboral y a las empresas? Sí, es que en realidad, a ver, bueno, hay un poder conjunto de las generaciones y esto lo dice siempre Mark Friedman, y es que de hecho, hay estadísticas que dicen que las personas mayores personas mayores de 55, porque las llamo así, pero cuando están con personas más jóvenes son triplemente felices. Y es que es verdad, y es que el poder que genera poner a gente joven con gente mayor es incalculable y de hecho, en ese sentido, yo creo que eso es lo que se tiene que aprovechar. Es verdad que estoy de acuerdo con Alberto, que antes lo comentábamos, que hay mucha gente que le dices, ¿quieres seguir trabajando? Y te dirá, no, es que yo ya no quiero seguir trabajando porque yo ya he cumplido o porque... Y con esa sensación de tener el derecho a un descanso también. Pero hay muchísima otra gente que no, muchísima gente que sí que de hecho quiere trabajar. Y lo que comentabas, Javier, que al final lo que hay que hacer es adaptar esos trabajos. Tú no puedes pedirle a alguien de 75 años que trabaje 8 horas al día levantando paquetes y trabajando en la construcción, por ejemplo. Pero lo que sí perfectamente puede hacer es mentoring, ser líder en una empresa, en un equipo de trabajo. Es decir, hay una serie de habilidades, como decía antes, únicas de las personas de más de 55 que se tienen que saber aprovechar. Y ahí es donde entra pues, todo el tema de una reforma absoluta de lo que es el mercado laboral, de las ofertas de trabajo que pueden existir para personas más mayores y dentro de las empresas. Pero bueno, las empresas son personas. Entonces, al final es un tema que tiene que empezar por un cambio social y un cambio de mentalidad. Y un cambio de mentalidad también en las personas más jóvenes, que hay una percepción errónea del pastel o el quesito, que si tú me coges un cacho de mi quesito, yo no voy a tener ese trocito de mi quesito. Y no, y en realidad el queso está ahí para todos, el pastel es para todos y hay que saber repartirlo de manera natural, porque yo creo que cada uno en una etapa de la vida tiene unas preocupaciones, unas habilidades, unas cosas que aportar a la sociedad y en ese sentido hay que saber adaptarse. Y evidentemente no dejar de formarse. Yo creo que los jóvenes hoy en día tenemos muy claro que, o al menos yo, por ejemplo, sé perfectamente que lo que aprendí en la universidad está casi obsoleto. Es decir, probablemente a día de hoy necesite una serie de conocimientos que tengo que seguir aprendiendo, que tengo que aprender de nuevo, y esto también es aplicable durante toda tu vida laboral hasta mayor. Lo que antes comentábamos, que me paro a los 60 y vuelvo a estudiar y vuelvo... O sea, Mark Friedman contaba que le preguntó el último día de trabajo de una persona en su empresa, le preguntó, ¿y ahora qué vais a hacer? Y dice, yo me voy a apuntar al grupo de científicos que están montando, y es que uno de los programas que tiene Life Options, que es la organización de Mark Friedman, es que tienen programas que lo que ayudan es a las comunidades a hacer la transición entre lo que es la jubilación y la vejez, si se me permite utilizar ese término, y pues para fomentar las habilidades de ese momento vital de las personas para el servicio de la comunidad. Y pues eso dice, yo me voy a unir al grupo de físicos para ayudar en las clínicas X. Pues claro que sí, si es que la vida es muy larga hoy en día, entonces hay que estar ahí continuamente adaptándose. Muy interesante. Me recordaba un poco lo que comentabas a la filosofía Sasoico, que tenemos nosotros también en un centro para las personas de más edad, que también busca esa transición, ¿no? Cuando ya estás llegando a la etapa de terminar tu vida laboral y te queda todavía mucha esperanza de vida y mucho tiempo por disfrutar, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ocupar ese tiempo, ¿no? Y se les acompaña un poquito ahí, en esa transición. Nada, volviendo a la pregunta de qué pueden hacer las empresas, claro, yo estaba pensando, porque Javier está exponiendo con crudeza la realidad presente, ¿no? Con las estructuras actuales, lo que está ocurriendo. Y claro, lo que está ocurriendo, y lo estamos viendo en Francia, ¿no? Que la gente se manifiesta porque no quiere seguir trabajando más allá de los 62 años. Y yo conozco mucha gente que, por desgracia, han perdido el empleo
o que les han prejubilado y que parece que están en un mundo idílico, y aun en el mundo idílico de una sustanciosa prejubilación, le prejubilan con 53 años y, como me suelen decir, con 65 dice, ya no puedo seguir jugando al golf, no puedo más, es que me aburro. Y le quedan otros 20 y tantos años de vida, ¿no? Entonces, y vuelvo a insistir, cada vez que veo a la gente joven, dice, Dios mío, cuando estáis mirando, ponéis cara de pánico, tengo que trabajar hasta los 75 años. Yo diría, gracias a Dios, porque si no el aburrimiento es horroroso. Pero ¿cómo se prepara todo eso? Las empresas, en los modelos actuales, donde los márgenes se están cayendo, donde las dificultades de la industria en general, estamos viendo unos resultados extraordinarios en algunas empresas muy selectas, pero en el común de los mortales los resultados no son tan buenos. Entonces, claro, dice, no, es que la empresa tiene que mantener el empleo. Tenemos unos directores de recursos humanos que arreglan la cuenta de resultados despidiendo gente. Entonces, claro, es que no vamos a ninguna parte. Los trabajos no tienen contenido, la gente no quiere estar, la gente no se siente emocionalmente vinculada. Tú decías que es un problema multifactorial, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer muchas cosas. En nuestro caso, hemos desarrollado un proyecto que se llama 45 Plus, que lo que estamos intentando garantizar que más del 45% de las personas que trabajan en nuestra compañía tengan más de 45 años. Dice, ¿y eso que estáis fichando a gente ya muy mayor? No, lo que estamos manteniendo es una coherencia. Una coherencia que nosotros prestamos servicios a personas mayores y las personas mayores quieren recibir servicios de personas muy especializadas, muy experimentadas, que requieren una edad y una experiencia en el servicio, y las cosas funcionan mejor. Entonces, bueno, nosotros estamos poniendo esa aportación, pero algún periodista me pregunta y dice, oiga, pero eso es muy novedoso. Y digo, ¿cómo que novedoso? Mantener a la gente en el trabajo más de 45 años es novedoso. A mí no me lo parece, ¿no? Pero parece extraordinario que haya que hacer medidas proactivas en esa dirección para mantener en el empleo. Yo creo que por parte de las empresas, a fecha de hoy, se requieren dos acciones fundamentales. Mirar al futuro y cambiar sus modelos para aprovechar otros tipos de negocios, otros tipos de servicios. Las estructuras laborales tienen que dar mucha más flexibilidad. Con las estructuras laborales de hoy día no se puede hacer nada de esto. La formación se tiene que adaptar mucho más rápido. No puede ser que la ANECA, para sacar un nuevo título, se pase años pensando. Tiene que ser mucho más flexible. Y desde el punto de vista de las empresas, creo que tienen que sacrificar un poco de beneficio en estos momentos y apostar por mantener a la gente en el empleo. Y con esto concluyo, pues tengo un caso curioso de un director de recursos humanos que, claro, su bonus consistía en despedir a todo el mundo con 53 años. El hombre lo clavó, no quedaba allí nadie con más de 53 años. Y un día me llama desolado y me dice, oye, Benigno, que me han despedido. Y digo, ¿cuántos años tienes? 53. ¿Y qué esperabas, chato? ¿Qué esperabas? Claro, si eso es lo que has sembrado, eso es lo que has recibido, ¿no? Entonces, si el criterio empresarial es que hay que despedir a la gente para arreglar una cuenta de resultados, mal vamos. Sí. Alberto. Teniendo en cuenta lo que habéis dicho y tal, y con respecto a la pregunta del edadismo. El edadismo, le pasa una cosa, y es que es muy difícil detectarlo. Es súper difícil detectarlo. Le pasa un poco porque en los grandes números lo detectamos. Han despedido a gente de más edad, no sé qué tal, pero en las pequeñas cosas no. Tenemos microedadismos. Esto sonará a microsexismos y es que es muy parecido. El edadismo es muy difícil de detectar. Y entonces nosotros, por ejemplo, una cosa que hacemos en nuestra consultora, cuando trabajamos con las empresas, es hacerles una pregunta. ¿Puede que en tu empresa quizá haya algo de edadismo? ¿No? Y entonces, ¿y si lo detectáramos? Lo corrigiéramos. ¿Para qué? Para ayudar a las personas a dar el máximo potencial que pueden dar y que tu empresa mejore. Porque quizá hay barreras que afectan a cuestiones de edad que no hemos detectado, que pueden detectar y quizá no son responsabilidad de nadie en concreto. ¿Por qué? Porque es que en general tenemos unas trayectorias y unas formas de hacer que no nos damos cuenta, que es que las tenemos impregnadas. Que es que a partir de los 55 años, lo mejor que pueden hacer las personas en las empresas es no moverse, por si acaso pasa algo. O sea, quédate ahí, no molestes mucho, deja pasar, ¿no? Y esto está pasando. Entonces tenemos quizá detectar. Entonces hacemos un análisis holístico, global, desde la entrada a la salida y miramos cosas. Oye, ¿cómo entra la gente? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se cuida la salud? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo ¿Cómo sale? ¿A qué edad sale? ¿Cuántos salen? ¿Hombres, mujeres? Y empezamos a hablar de esto. Y se abren conversaciones sobre estas cosas para detectar
que la gente identifique si hay cuestiones que afectan a esto y qué medidas se pueden tomar para erradicarlo. Porque a veces nos preguntan, ¿no? Joder, ¿qué de especial tiene el talento senior que tengamos que preservarlo? La respuesta es nada. Nada. El talento senior es talento si lo hay, si no lo hay, tendrá habilidades, tendrá experiencias, no sé qué. Y lo que tiene que hacer el talento senior, como cualquier talento, es dar lo máximo posible. Y lo que tienen que hacer las organizaciones es ayudar a las personas en cualquier circunstancia de su edad y sus capacidades y habilidades a dar lo mejor que sí y a crecer. Quitarle las barreras. Y esto es lo que tenemos que hacer como ERADIS, ¿no? En las empresas. Quitar barreras que a veces son invisibles. Y otras son muy visibles, que es lo que comentaba ahora Benigno, que es el salario. Y entonces, aquí también hay que abrir conversaciones. Ostras, si el salario, si el precio es una barrera, ¿qué podemos hacer? ¿Y esto lo puede resolver la empresa? ¿O lo tiene que resolver también la administración o los agentes sociales? ¿O tenemos que buscar maneras? Y hace falta que las personas incorporen esta variable, que es muy relevante porque la mayoría de las salidas laborales tienen que ver con el salario, ¿no? En la conversación y buscar alternativas. Y buscar alternativas diferentes, quizás, que son un poco, pues igual hay un momento en que a tu empresa, y esto también lo digo con toda la... O sea, esto no es una película de buenos y malos. Hay que entender que las empresas tienen que ser competitivas, rentables, tienen que seguir creciendo y tal. Y todos tenemos que entender que tenemos que aportar lo mejor. Y a veces eso implica por hacer cesiones en nuestro modo de salarios, jornada laboral, ciertas cuestiones. Y las empresas tienen que entender que tienen que ser más flexibles, apoyar más la conciliación de las personas, que de pronto la gente a partir de una edad empieza a pensar, ostras, tengo otras preocupaciones en mi vida, que quiero hacer otras cosas, que tengo familia, tengo no sé qué, y hay que ayudarse. Y este es el esquema de trabajo, un esquema más conversacional, ver las posibilidades que tenemos para que todos podamos crecer, las personas y las organizaciones. Y esto no es sencillo, pero hay que empezar. Y aquí la administración tiene una labor brutal. Tiene que ayudar a las empresas, ayudarles a empujarles mucho, con mucha fuerza, para entrar en estas conversaciones. Javier, ¿cómo podemos ayudar a las empresas? Me parece muy inspirador lo que dices, porque efectivamente a cada uno de los colectivos, a cada una de las generaciones que trabajan en una empresa, hay que hablarle en su propio idioma. De hecho, los jóvenes que se incorporan al mundo laboral con su primera experiencia vienen con unas ideas muy claras, saben lo que son capaces de aportar y tienen muy claro lo que quieren exigir a la empresa y saben qué grado de dedicación van a tener, tienen una expectativa muy clara para qué trabajan en esa empresa y cuánto van a estar en esa empresa, con lo cual la empresa habla su idioma. Ya las ofertas de trabajo ya no son como antes. De hecho, ya no se publican en prensa, se hacen a través de medios digitales o ni siquiera se publican, se hacen en un flujo constante de captación y te van a buscar según qué palabras has puesto en tu perfil, en LinkedIn o lo que fuera. Con lo cual, las normas han cambiado, clarísimamente han cambiado. Y las empresas se adaptan para el talento joven. ¿Pero qué hacen para el talento senior? Y es cierto que ese talento senior probablemente pueda pedir cosas distintas a la empresa y pueda ofrecer cosas distintas. Y el salario es una de las cosas. Es decir, que probablemente tú estés dispuesto a aportar tu dedicación, tu experiencia, tu conocimiento, pero quizás en un grado distinto de dedicación, porque quizás estás ya pensando en una salida, en un proceso de retroceso, ¿no?, hacia tu vida personal, hacia tu ocio. Pero la empresa tiene que saber entender cada una de las jugadas que tiene y cada una de las expectativas que tiene cada uno de sus trabajadores. Yo me encontraba en una anécdota hace no mucho, la verdad es que fue finales del año pasado, ¿no? Me encontré con un compañero que se retiraba, un compañero de trabajo que tenía 70 años. Por ley, él podía retirarse con 70. Y estaba intentando acercarme a él diciendo, joder, qué bien, ¿no?, que te retiras y además físicamente estás perfecto. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a viajar? ¿Vas a ir con tu mujer por ahí? ¿Vas a hacer deporte? ¿Qué vas a hacer? Estaba desorientado. Mi compañero estaba desorientado porque no quería retirarse con 70 años. Y estaba tan desorientado que le pedí charlar porque me daba la sensación de que estaba en una situación de bloqueo y con un problema, ¿no? Con 70 años no puedes tener expectativa de que alguien te contrate por cuenta ajena. No puedes esperar que alguien te dé de alta en la seguridad social y te contrate y que te pague, además, el último salario que has tenido. Es imposible. Entonces, había hablado con otro compañero, con otro amigo, que había sido prejubilado en el ámbito de la banca y que le habían facilitado un entorno de trabajo donde había una flexibilidad. Es decir,
Él trabajaba como autónomo y él aportaba un valor a sus clientes a través de un modelo de relación mercantil, donde él era una parte de la cadena de valor y él luego subcontrataba o contrataba a otros agentes y demás. Y ese amigo me decía que había sido un éxito. De hecho, trabajaba tanto como quería y de la forma que él quería. Le presenté a mi amigo de 70 años al otro compañero, que es mucho más joven, y han entrado en una relación mercantil. Quiero decir que tus expectativas con 70 no pueden ser las mismas que con 25. De hecho, tus necesidades son distintas, tus expectativas laborales, económicas, tu propia aportación es distinta, tu dedicación es distinta. La flexibilidad tiene que ser por parte de todos, por parte de la empresa, de saber entender qué puede aportar cada uno de ellos y saber poner en valor la aportación de los senior, pero el propio senior, la propia persona, y digo senior como digo cualquier otra palabra, ¿no?, que nos pueda definir, pero esa persona tiene que también ser flexible y saber entender que las empresas están para ganar dinero y que su aportación puede ser distinta y en formatos distintos al que hemos tenido hasta ahora. Siempre entendiendo que no buscamos la precarización del ámbito laboral, siempre que buscamos preservar las relaciones laborales y los derechos que los profesionales han ido teniendo durante toda su vida, ¿vale? Pero quiero decir que tenemos que enfrentarnos todos, empresa y trabajador, de una forma flexible a lo que ya tenemos. Y efectivamente, el tema del teletrabajo es una de las variables, el tema de la inteligencia artificial y el hecho de que tenemos una vida cada vez más larga, como estamos hablando, ¿no? Y en esa vida, la aportación de cada uno de nosotros tiene que ser de alto valor, precisamente para sostener la hucha de las pensiones que ya hemos mencionado, que parece que está un poquito débil. Está un poquito floja, sí. Muy interesante. ¿Cómo creéis que pueden las empresas abordar, ¿no?, internamente ya en su estrategia ese envejecimiento de la población, esa longevidad mayor, ¿no?, o esa mayor edad media de sus propias plantillas? Y tenemos ya o tienen los medios suficientes para acompañar en esos modelos de gestión del talento, de reciclaje, de aprendizaje y formación continua, adaptación a los propios cambios de la empresa, que están en constante evolución con sus actividades y portfolios, porque el entorno competitivo es cambiante, entonces todo va muy rápido y muchas veces ese es el motivo, ¿no?, que lleva a prescindir de unos perfiles y a incorporar otros con nuevas capacidades. ¿Cómo se puede hacer para ayudar a las empresas en esos procesos de reskilling y formación continua? Bueno, esto al final no deja de ser un cambio dentro de la percepción un poco de los recursos humanos, sobre todo esos departamentos que necesitan quizá un apoyo externo o no, o bueno, un apoyo externo y luego integrar un poco y hacer suya un cambio dentro de la propia empresa. Bueno, como mencionaba antes, uno de los fellows de Ashoka, Sergio Serapiao de Labora, lo está consiguiendo muy bien en Brasil. O sea, él tiene esta empresa que, como decía antes, es una plataforma que lo que hace es unir el talento senior con ofertas de trabajo senior y grandes empresas como Oracle o Accenture son clientes suyos y lo que hacen básicamente es usar esa plataforma para permitir a sus empleados que en principio que estarían como ya en sus últimos años de trabajo, que continúen, y esto es a través de toda una serie de productos que ofrece para que los recursos humanos dentro de la empresa evolucionen, tengan programas concretos para personas senior, proyectos específicos que van a hacer que esas personas encuentren un hueco en esas empresas donde ellos puedan poner sus habilidades al servicio de la empresa, porque yo creo que todos tenemos mucho que aportar hasta el último momento en que respiramos. O sea, realmente lo único que hay que tener ganas y hay que tener el espacio donde poder hacerlo, y ese es el problema, que hoy en día quizá las empresas aún no están tan hechas o tan actualizadas para dar cabida a toda esa gente. Y bueno, evidentemente luego hay los problemas más de temas de salarios y todo eso, pero no sé, hay que conseguir una adaptación sistémica y que genere un cambio ya generalizado de mentalidad dentro de las empresas, en la sociedad, en la gente. O sea, saber que el trabajo, que tu vida laboral va a ser mucho más larga y que vas a tener cabida, que va a haber sitio para ti.
Por turno. Como veo que queda 1 minuto 14, 40 segundos para ti, 40 segundos para mí. Estamos hablando y siempre pensamos en qué puede hacer la empresa. Como ya se han dicho varias aportaciones en estos segundos que me corresponden, dejo una pregunta en el aire. ¿Lo puede hacer la empresa? Las empresas están asfixiadas hoy por hoy por la carga administrativa. Concursos públicos que salen en subasta. No hay margen económico. Reglamentación y sobrecarga fiscal y administrativa como no se conoce en otros sitios del planeta. Si la empresa no es competitiva, olvidaros de los programas internos. Las empresas tienen que ser competitivas y esto es un trabajo, como ya se han hablado, y podemos hacer programas intergeneracionales, nosotros lo hacemos. En Escandinavia ya está resuelta la parte laboral. Uno va subiendo y luego va bajando, pero baja escalonadamente, dando paso con un múltiplo de trabajadores. Por cada senior se van reeducando, haciendo mentoring a los siguientes. Si todo está inventado, pero la empresa tiene que funcionar, si no, olvidémonos de los demás. Si no es la empresa rentable, pues no se podrá dar trabajo. Sí, siguiendo un poco la misma línea que estás comentando tú, a mí creo yo que no es exactamente una responsabilidad de la empresa, ¿no? O sea, porque hay una pregunta que, por ejemplo, en este nivel de reflexión se hizo un estudio en Francia, se han hecho muchos estudios en el mundo y tal. Y una de las preguntas era, ¿hay alguna empresa que puede garantizar el trabajo para toda la vida de una persona? No. La respuesta es, ya les gustaría. O sea, pero la verdad es que no, ¿no? Entonces, quiero decir que aquí hace falta tener en cuenta otra cosa. Entonces, si la empresa no es, quizá la persona tiene que, y la persona tiene que ser empleable, quizá la persona tiene que tener herramientas para esto, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que proporcionar esas herramientas? Pues quizá es otro agente, ¿no? Que no son la empresa. Y tal como tenemos diseñado los modelos, por ejemplo, de formación continua y tal, aquí, ¿no? En el Estado, como le gusta decir aquí a Benigno, tenemos todo diseñado para que sean las empresas las que hagan esto. Quizá hace falta que las personas tengan más herramientas disponibles a lo largo de su vida para poder garantizar su empleabilidad. Y aquí buscar partenariados con la empresa, con agentes sociales, con tal, para ayudar a las personas a la empleabilidad, porque la empleabilidad no es una responsabilidad de las empresas, realmente, o por lo menos no es una responsabilidad que esté clara en las empresas. Las empresas, los resultados de las empresas no se miran en términos de empleabilidad, muy pocas, ¿no? Se miran en otros términos. Entonces, o redibujamos el panorama y decimos, oiga, cuando presenta resultados, plantea resultados de empleabilidad, cosa que, por ejemplo, ha pasado con la renovación en Francia del tema de la jubilación, que ha salido mucho el tema de los 62 años, pero no ha salido que junto a esta medida el Gobierno ha impulsado el establecimiento de un índice para medir el mantenimiento de la empleabilidad senior, que se va a medir a las empresas. Y ese índice va a ser obligatorio de cara a después otras cosas, como contratos públicos, subvenciones, etcétera, lo cual también es un tema. Ahora, o sea, quiero decir que aquí hay muchas cosas que hacer. Solo un dato, en la duración promedia de una empresa en España medianamente saludable hoy por hoy es de 15 años. Si una empresa medianamente saludable de 15 años, chicos, chicas, ¿cómo van a garantizar vuestro empleo para los 60? Es imposible, hay que cambiar. Interesante. Última pregunta para cerrar. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué creéis que veremos en el tema de talento senior, en las empresas? ¿Cómo abordaremos este reto de la nueva longevidad? ¿Qué creéis que pasará? Bueno, yo brevemente quiero ser optimista, ¿no? Y probablemente no porque salga de forma natural, sino por necesidad y virtud. Como digo, hace falta talento. Las empresas necesitan mano de obra, estamos en una situación donde está cayendo el desempleo y el talento senior está ahí. Con lo cual, no será probablemente no digo por gusto, pero no será por una vocación natural que salga, pero sino por necesidad. Hay muchas capacidades en el ámbito senior y probablemente los modelos tendrán que ser los que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Más flexibilidad, más reciprocidad, modelos distintos a los pautados, modelos nuevos, innovadores. Pero hay que ser optimistas, no podemos verlo de otra manera. Andrea. Sí, estoy muy de acuerdo con Javier en ese sentido y sobre todo que si cada uno de nosotros se cree que puede ser un agente de cambio en esta sociedad, en este mundo, juntos yo creo que podemos crear un impacto social bastante importante y todo ello, pues eso, juntos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, trabajando con nuestras habilidades y nuestras capacidades en cada momento. Yo creo que al final también con esa nota positiva creo que podemos conseguirlo. Yo también soy un optimista compulsivo. Va a haber dos vectores que van a ayudar a que esto se resuelva. Uno, la necesidad.
En el momento que haya un tercio de la población más de 65 años, pues algo habrá que hacer y todo el mundo tomará conciencia. Y luego hay otro vector, que es en el que, por lo menos el foro que yo dirijo de Economía Senior, confiamos desde hace muchos años, que es la capacidad que tiene ese segmento de población de generar o demandar nuevos productos y servicios, que no solo son venderle cosas a los mayores. Habrá que generar productos financieros para que la gente joven pueda llegar a su jubilación. Habrá que diseñar productos inmobiliarios, habrá que diseñar productos sanitarios, productos de cuidado. Se va a generar una demanda de tal calibre que va a arrastrar al resto de la economía y ahí tenemos una oportunidad formidable. Sí, en términos de empleo senior o empleo en general, lo que va a pasar una cosa que ya está pasando en otros países, fundamentalmente, ¿no? Y es que falta talento. Y esa falta se va a agudizar también y se va a buscar el talento senior. Y se va a agudizar y las empresas van a tratar de mantener a las empresas más tiempo. Frente a lo que pasa ahora, que nos parece increíble, bueno, pues ese cambio se va a dar. ¿Por qué? Porque falta gente. Entonces van a ayudar a las personas a mantenerse más tiempo empleable. Este es el cambio. Y ese cambio lo tienen que preparar. Estupendo. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, aprovechando estos últimos minutos. ¿Sí? Pues no. Se habla de alargar la vida de... habéis hablado de alargar la vida de las personas mayores en el trabajo. Pero teniendo en cuenta la cantidad de gente joven que hay y que está desempleada, ¿no sería mejor que se retirasen las personas más mayores y dejasen su puesto para los más jóvenes? Vamos, definitivamente no. Es una pregunta provocadora, pero definitivamente no. Es que cuando es lo que está diciendo él y es lo que se está empezando a experimentar en los países escandinavos particularmente, en las economías saludables faltan manos. Faltan manos. Es que no es excluyente, es que no es jóvenes o mayores, es que son todos. Entonces, yo creo que no ese no es el planteamiento. Yo creo que el planteamiento es un planteamiento más optimista y en el que van a hacer falta la contribución de todos. Va a hacer falta mucha mano de obra. De hecho, en los países que tienen más empleabilidad senior, le hace Suecia, que tiene un 20% de personas de más de 65 años trabajando, o Islandia, que también tiene índices parecidos, no hay desempleo juvenil. O sea, el desempleo juvenil, el desempleo mayor, es por otro tipo de razones, ¿no? Que es la competitividad, que es un problema diferente. Nadie se atreve. Muchas gracias. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más.